Buenas, buenas, estimados estudiantes. Espero se encuentren bien. En la jornada de hoy vamos a estar desarrollando una sesión sincrónica más de la asignatura Entrevistas Psicológicas. Mi nombre es Ana Valenzuela. Estuvimos mencionando la semana anterior que entrevista psicológica es un instrumento básico para el abordaje del consultante, cliente o paciente emergente dentro del contexto de la intervención psicológica. Entre los objetivos de la asignatura tenemos definir las bases conceptuales y metodológicas de la entrevista psicológica, identificar los rasgos psicológicos y personalidad. En el proceso de entrevista, observar y describir como si los momentos de la entrevista, de construir la situación y los momentos de una entrevista y reflexionar acerca de la aplicación de una entrevista en los distintos paradigmas. Es importante que tengan en cuenta que las clases se desarrollan los días miércoles de 18 a 21 horas. El examen parcial se calendarizó para el 8 de junio y el examen final el 6 de julio del 2022. La asignatura se encuentra dividida en 10 clases. Estas se van a desarrollar durante un trimestre. Las guías de actividades, foros y cuestionarios forman parte relevante del proceso de enseñanza-aprendizaje y se encuentran dispuestos en nuestra plataforma virtual Unigran Online. Recuerden que las actividades que tenemos alojadas en nuestra aula virtual valen un punto cada uno y forman parte del proceso de trabajo práctico. Así que tenemos 10 puntos trabajo práctico en actividades de plataforma y 10 puntos la exposición e investigación del trabajo que va a estar alojado posteriormente también en nuestra aula virtual. El trabajo práctico va a consistir en la investigación bibliográfica y posterior presentación de la información obtenida. Deben conformar dos grupos. El primero va a estar desarrollando el tema intervenciones en la entrevista clínica y el segundo grupo el rapport. Ustedes son 6 estudiantes, entonces van a formar dos grupos de 3 participantes cada grupo. Vamos a estar dialogando y comentando también la fecha para la exposición del trabajo, que para una mejor, eh, para el mejor desarrollo de las clases vamos a dejarlo luego del examen parcial. El 15 de junio vamos a estar realizando nuestra exposición que se realizará de manera presencial. La entrevista psicológica. Vamos a desarrollar la unidad 1 dando seguimiento a lo que fuimos desarrollando la semana anterior, teniendo en cuenta que la entrevista es un encuentro, una comunicación, una interacción humana de carácter interpersonal, pero con un objetivo. En este proceso de entrevista se tienen en cuenta todos los canales de comunicación humana, verbal, no verbal y paralingüística. Entre los aspectos de comunicación verbal tenemos en cuenta el auditivo, táctil, olfativo, entre lo no verbal, lo gestual y postural, y lo paralingüístico, el tono, volumen e intensidad del silencio, así como el manejo del mismo. ¿Cuáles son los objetivos de la entrevista? Evaluar, diagnosticar, investigar, y vamos a trazar una dirección para sugerir estrategias de intervención. Tengamos en cuenta que la entrevista se puede desarrollar en varios ámbitos de la psicología, ya sea psicología laboral, clínica, infantil, familiar, psicopedagógica, deportiva y médica. Mencionamos que se puede trabajar con grupos, familias, niños y adolescentes, así como con personas que necesitan una atención psicopedagógica. En la entrevista nosotros tenemos ciertas problemáticas porque existen profesionales que mencionan que esta herramienta no tiene una confiabilidad y validez debido a la subjetividad que puede llegar a tener el entrevistador y el entrevistado, porque se da de una manera muy cercana.
Sin embargo, nosotros debemos definir bien los roles que vamos a estar desarrollando en el proceso de entrevista y de esa manera tomar las decisiones basadas en nuestro rol para intentar que esta herramienta sea válida y fiable. La entrevista se clasifica en distintos tipos. Tenemos en cuenta su estructura, tenemos en cuenta primeramente el objetivo. Si es una entrevista de investigación, una entrevista psicopedagógica, tenemos en cuenta si es una entrevista de orientación vocacional, una clínica o laboral. Teniendo en cuenta su estructura, nos basamos en una entrevista estructurada o cerrada. Los procedimientos y el cuestionario se ciñe fielmente a nuestra estructura. Nosotros no vamos a salir de ella. Debemos realizar nada más las preguntas preestablecidas en nuestro cuestionario de entrevista. Por otro lado, en la entrevista semiestructurada tenemos un guión de preguntas, pero podemos abrirlo un poquito más. Tenemos la posibilidad de ampliar el criterio. Y la entrevista abierta o no estructurada, que es muy flexible y se caracteriza por no tener un guión. El entrevistador propone el tema y en ese proceso se desarrolla la interacción. También tenemos la entrevista tipo panel. En ella, un entrevistador realiza una serie de preguntas iguales a un grupo de entrevistados para conocer sus diversas opiniones. Estas pueden variar de persona y también de entrevistador. ¿Cuáles son las etapas de la entrevista? Tenemos el inicio, el desarrollo y el cierre. Esas son las tres fases principales del proceso de entrevista, las cuales ya estuvimos profundizando la semana anterior. Mencionamos que en la fase principal nosotros debemos lograr que el paciente se sienta cómodo. En la segunda fase recogemos la mayor cantidad de información y en la fase final o cierre comunicamos cualquier información que haya quedado retenida. Es importante resumir los contenidos tratados y buscar la clarificación de alguna duda. Cuando vamos a tener en cuenta características de apertura e introducción en nuestra entrevista, vamos a considerar el factor tiempo. En los primeros momentos de nuestra entrevista, nosotros debemos realizar varias tareas, entre ellas indicar qué forma adoptará nuestra entrevista, cuánto tiempo va a durar, qué vamos a hacer, cuáles son el tipo de preguntas que vamos a estar utilizando. Debemos comunicar alguna información que el paciente desea saber. Debemos consultarle cuáles son sus ideas sobre la propuesta, de crear un ambiente cómodo y seguro para la interacción entre el paciente y evitar perder el control en la intervención. Además, tenemos una pequeña comparación que un clínico con experiencia puede tardar 45 minutos aproximadamente examinando a un paciente promedio, mientras que un estudiante lo realice en mayor cantidad de horas. Sin embargo, no importa nuestro nivel de experiencia, sino la prioridad es recoger una gran cantidad de información desde el inicio de la relación, desde el inicio de la entrevista, lo cual nos ayudará posteriormente para el logro del diagnóstico y la elección de las herramientas de evaluación. A veces, un entrevistador experimentado requiere más de una sesión para una valoración inicial. Se necesita tiempo, porque a veces nuestro paciente puede ser muy negativo, puede estar desconfiado del proceso, no lo entendemos o su historia es bastante complicada de contar, le dificulta contar porque capaz está llorando con más frecuencia. Además, tengamos en cuenta que algunos pacientes
no pueden tolerar una entrevista prolongada en el caso de los niños, personas que están en los hospitales, y por dicho motivo nosotros debemos realizar una mayor cantidad de entrevistas, brindarle también un espacio al paciente para su reposición. Desde luego, las entrevistas las familiares u otros informantes es sumamente importante para las otras sesiones, ya que nosotros vamos a estar clarificando mediante ellas la información que vamos recogiendo o que hemos recogido de nuestro paciente o consultante principal. A veces, por la prisa que nosotros tenemos en el proceso de consulta, la gran demanda, debemos tener en cuenta el factor tiempo. Por dicho motivo, se establece un determinado porcentaje para dedicar el desarrollo de los puntos en nuestra entrevista inicial. 15% de nuestro tiempo total para determinar la queja principal y alentar al discurso, 30% para buscar un diagnóstico específico, preguntar acerca del suicidio, historia de violencia o abuso de sustancias, obtener la historia médica en un 15% de nuestro tiempo, buscar una revisión de los sistemas, obtener la historia familiar, 25% para obtener el resto de la historia personal y social y valorar la patología del carácter, un 10% para realizar un examen del estado mental y un 5% del total de nuestro horario de entrevista para discutir el diagnóstico y tratamiento con el paciente y planear la cita siguiente. Así que de esta manera más o menos debemos estructurar nuestra entrevista para lograr el éxito en nuestra intervención, y más nosotros que estamos formándonos en el área de la psicología para mejorar la experiencia y ponerla en práctica en los entornos ya externos a la universidad. Las propias necesidades del profesional puede llevar a cambiar de cierto modo el foco de interés que nosotros tengamos. Si somos psicólogos educacionales, vamos a centrarnos mucho más en la historia educativa. Si somos psicólogos clínicos, en el entorno familiar, trastornos previos, consumo de medicamentos, adicciones, si alguna vez ha sufrido síntomas, signos similares asociados a una determinada patología. Si estamos trabajando con tensión, importante reconocer los sistemas o núcleos familiares con los que cuenta. Un psicólogo social le va a importar mucho el entorno, la familia. Un psicólogo laboral se va a centrar en las características relacionadas al entorno organizacional, el clima, cómo se sienten con las remuneraciones y aquello asociado a los beneficios en el entorno laboral. Un psicólogo que nos habla acerca de la psiconcología se centra mucho en el proceso de tratamiento, cómo va sobrellevando la enfermedad, y eso hace que vaya variando el tema o el foco de nuestra entrevista. Sin importar nuestra profesión, es importante recomendar o que conozcamos la historia completa de nuestro paciente. Después de las primeras sesiones, incluso los clínicos experimentados suponen que conocen bien al paciente. Sin embargo, se ignora alguna información vital. Por dicho motivo, nosotros podemos trabajar con mapas conceptuales sobre nuestro paciente, en los cuales ponemos el nombre y los datos, tanto familiares, afectivos, laborales y asociados a diagnósticos previos de alguna patología, a fin de que vayamos estructurando nuestra historia clínica y tener una mayor información ordenada de estos sujetos con los cuales estamos trabajando. Tenemos en cuenta además que nadie dispone de un tiempo ilimitado
resultado es la entrevista o la consulta. Y por dicho motivo, ninguna de nuestras evaluaciones va a considerarse completa. En los escenarios, otro punto sumamente importante. Cuando nosotros vamos a iniciar, vamos a dar apertura a nuestro proceso interventivo, debemos tener en cuenta que un profesional pasa con un paciente nuevo un tiempo X. Por dicho motivo, la atención debe ser cuidadosa, tener en cuenta la presentación, cómo nosotros saludamos a la persona desde el inicio, cómo estamos vestidos, la manera en la cual le damos esa calidad, esa calidez también, y la sensación de control que debe tener el paciente. Ayudar a establecer una relación fundada en el respeto y la cooperación. ¿Qué es lo que pasa a veces? Que nosotros llegamos a consulta y ya tenemos pacientes en sala de espera. Debemos cuidar ese aspecto, saludar desde la entrada, no irnos tan cachafá en nuestra consulta. Cuidar nuestra decoración, la decoración de nuestro escenario, de nuestra consulta. Puede ser a nuestro gusto, tenemos una consulta privada, pero si estamos en una consulta pública, a veces no se puede dar tanto, eso ya genera luego conflicto porque el hospital está sucio, está desordenado, no hay lugar para sala de espera, lo cual ya genera una tensión en el paciente. Por fortuna, la eficacia de la entrevista no depende de la elegancia del espacio, aunque la privacidad facilita obtener mayor cantidad de información. Las entrevistas excelentes, algunas pueden ser realizadas en la cabecera de una cama, en esquinas concurridas de un hospital, pero cuando nosotros brindamos esa privacidad es mucho mejor para que el paciente pueda explayarse, tener un espacio, una pequeña salita no grande o un lugar alejado en el cual el paciente pueda contarnos abiertamente la problemática por la que está pasando. Es primordial para nosotros la comodidad y la privacidad del paciente. Tener en cuenta, aprovechar al máximo las condiciones con las que dispongamos. No tenemos un consultorio grande, buscar, no sé, un árbol donde esté tranquilo, no un lugar donde sea muy concurrido. Perdón. Al sentarnos frente de un paciente con un escritorio en medio, a veces se acostumbra. Debemos a veces crear, o a veces se crea de esa manera una barrera inflexible entre los dos, lo cual no permite mucha libertad entre el consultante. Por eso nosotros necesitamos cuidar el espacio en el cual vamos a estar trabajando con la persona. Acomodar las sillas de manera en que cuidemos el trato que le estamos dando a la persona, la manera con la que estamos trabajando. Si trabajamos con niños, a veces vamos a trabajar en el suelo, sobre alfombras. Eso va a facilitar mucho el desarrollo del rapport, cuidar si nosotros somos diestros para no lastimarle cuando escribimos, y ellos que son diestros zurdos. Tener en cuenta también que a veces necesitamos pañuelos desechables porque no sabemos cuándo se va a necesitar. Nuestros baños también deben estar bien adecuados para eso. Nuestro espacio debe ser funcional e inclusivo. Al mismo tiempo, nosotros debemos cuidar, tener en cuenta nuestra seguridad propia y la seguridad del paciente. No sé si llegaron a escuchar el caso que se dio en el hospital de clínica, en el cual un señor se fue al hospital con un arma. Eso, por ejemplo, es muy peligroso. Debemos cuidar también ese aspecto
Perfecto. A veces en consultores de salud mental no se da eso. Sin embargo, puede ocurrir y debemos también estar alerta, cuidar nuestro escenario. em, si estamos trabajando con personas que son violentas, tener una distancia óptima, velar por ambas partes y su seguridad. En el inicio de la relación debemos tener en cuenta presentarnos como somos, demostrar el lugar donde disponemos el asiento para la persona, explicar que somos estudiantes, somos profesionales, si somos especialistas y cuál es el propósito de nuestra entrevista, para que de esa manera podamos trabajar y que nuestro paciente consultante sepa cuál es la información que nosotros ya tenemos sobre él y cuál es la que esperamos. Mencionar además cuánto tiempo aproximado tenemos para el desarrollo de la entrevista. Tomar notas. Este punto es importante que lo cuidemos también, porque a algunos no les gusta que se agarren y se tomen notas. Nosotros como personas que estamos iniciando en el ámbito de la psicología y lo estamos poniendo en práctica, vamos a tener que agregar o tomar ciertas notas, pero siempre con respeto. No poner todo en el papel, sino pequeños apuntes nada más. Porque nosotros no debemos estar más focalizados en anotar, sino debemos estar más pendientes de lo que nos está diciendo la persona de forma verbal, no verbal y paralímpica. Acá tenemos unos ejemplos de apertura, que es bastante difícil ese primer vínculo. Dice apertura eficaz para tener puede tener muchas variaciones, pero aquí te damos unos ejemplos. El entrevistador dice: buenos días, señor Báez. Soy Emilia López, estudiante del tercer año de psicología. Me gustaría hablar con usted durante 1 hora para obtener información como sea posible acerca del problema que usted tiene con sus familiares. ¿Dispone de un tiempo? Sí, está bien. ¿Por qué no toma asiento aquí y le mostramos la silla? ¿Le importa si tomo algunas notas? No, me parece que todo el mundo lo hace, nos dice nuestro paciente. Muchas gracias. Y ahí empezamos el proceso de entrevista, recordando que las entrevistas son conversaciones con un objetivo determinado. Esta apertura funciona porque con rapidez la información, porque se transmite con rapidez la información que es importante para el paciente, el nombre de la entrevistadora, su posición, el propósito y el tiempo que tomará. La entrevistadora también resuelve el asunto de la ubicación de los asientos y obtiene permiso para tomar notas. Sin embargo, algunos pacientes pueden frenarse al abordar la posibilidad de tener algún problema. La señorita López estaba entrevistando a un paciente, por lo que este no desafió sus preguntas. Algunos ejemplos para otros pacientes es este. Por favor, dígame qué lo trae aquí. Tenemos otra apertura útil. Paciente, ¿es usted el estudiante del que me hablaron? Sí. No, yo soy el licenciado González, psicólogo interno. Hablé con su terapeuta esta tarde y me gustaría hablar con usted para ver qué podemos hacer para ayudar. ¿Podemos usar este pequeño cuarto asiento? Sí, dice nuestro paciente. Para ayudarlo de la mejor manera, voy a necesitar toda la información posible. Me gustaría apuntar algunas notas si usted no tiene inconvenientes. No hay problema, dice el paciente. A veces la fase de recolección de datos requiere más de una sola entrevista, como ya lo hemos hablado, dependiendo de la apertura que tiene con nosotros nuestro paciente. Así que cuando vamos a iniciar una segunda sesión, podemos decir: ¿ha pensado algo más que decir sobre nuestra conversación anterior? ¿O qué le dijo a su esposa sobre nuestra última reunión? Otra manera consiste solo en retomar la entrevista desde el punto que se quedó la primera. El proceso de entrevista es bastante amplio, interesante y es una de las herramientas principales para el desarrollo
de la asistencia psicológica. Así que la práctica, la lectura de otros métodos de recolección de datos, lectura de ejemplos y por sobre todo la práctica va a llevarnos al éxito. Las referencias tenemos el material denominado Teorías y Técnicas de Entrevista y el manual de entrevistas, ambos dispuestos en nuestra aula virtual. Para comunicarse conmigo tienen disponible el chat de la plataforma, los foros de ayuda, mi correo y este video se va al canal institucional para que ustedes puedan recuperarlo del espacio denominado grabaciones de las clases, alojado también en nuestra aula virtual. Pido disculpas por la tos, pero estoy teniendo un pequeño problema de garganta, así que espero su comprensión. Saludos a todos y nos encontramos oportunamente en otra clase. Un abrazo. Pueden realizar sus actividades también que ya se encuentran dispuestas en la unidad 1, parte 1 y en la unidad 1, parte 2. Saludos.